Hola, buen día, ¿cómo les va, estimados estudiantes? Lo que vamos a hacer hoy es proseguir con el desarrollo de la unidad número 1 y vamos a trabajar la parte 3 de esta unidad que tiene que ver con la construcción del objeto de estudio, ¿sí? Es un debate continuo el si consideramos o no a enfermería como ciencia. Hoy calculo que ustedes ya no tienen ningún problema en poder fundamentar que enfermería es una ciencia. Lo que sí vamos a ver hoy, vamos a ver aquellos elementos que la constituyen como tal, ¿sí? Ustedes saben que una disciplina se distingue por un área o propiedad específica de indagación que representa una creencia compartida entre sus miembros y que está relacionada con su razón de ser. Es decir, una disciplina puede identificarse por una definición o concepto nuclear, que en general se expresa con una frase sencilla, la cual especifica su área de estudio particular. Por ejemplo, si decimos fisiología, podemos decir que es el estudio de las funciones de los sistemas vivientes. Si decimos la sociología, decimos que es el estudio de los principios y procesos que gobiernan las sociedades humanas. Y así podríamos dar distintas definiciones de todas las disciplinas que vayamos nombrando. Una disciplina profesional se define por su relevancia social y la orientación de sus valores, ¿sí? Hay autores que presentan y dicen que existen características esenciales que tienen que tener las disciplinas para ser consideradas como tal. Pensemos en la nuestra. Una de esas características, según Lambert y Olvera, dicen que tiene que tener una enseñanza formativa, larga y rigurosa. Otra característica dice que tiene que contar con un paradigma relacionado a un cuerpo de conocimiento propio de conocimientos, ¿sí? Otra característica dice que tiene que tener un reconocimiento legal con validez oficial. Otra es que tiene que tener una conducta dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad. Y por último, tiene que actuar a través de un código de ética con un ejercicio autónomo de competencias específicas. Si ustedes se ponen a pensar en nuestra disciplina, podríamos dar cuenta de todas estas características, ¿verdad? Bueno, la enfermería funciona integrada al desarrollo científico general y por eso el desarrollo del conocimiento de la enfermería y la innovación científica recibe la influencia de los paradigmas generales que han marcado el desarrollo de la ciencia. El cuerpo de conocimiento de la disciplina se ha desarrollado y madurado demostrando su naturaleza profesional. Lo que vamos a intentar hoy es describir y analizar el marco epistemológico de la enfermería. Recuerden que la epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, ¿sí? Nosotros tenemos dos dimensiones muy fuertes que la propone Kim como directrices para poder fundamentar el desarrollo de enfermería. Vamos a tener una dimensión que es teórica y otra dimensión que es práctica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar cada una de ellas y ver los componentes y los elementos que la integran. En la dimensión teórica, la ciencia de enfermería como bases de conocimientos, ¿sí? Va a estar constituida por los elementos teóricos relacionados a los fenómenos de interés disciplinarios, integrada por la estructura epistémica del conocimiento. Eso ya lo vamos a ver ahora. Y la otra parte, que es la praxis, que es el arte de enfermería como base para la praxis y la aplicación creativa del conocimiento, integrada por las dimensiones de la práctica de enfermería y los patrones del conocimiento, ¿sí? Eso también lo vamos a analizar hoy día. Son temas muy abstractos, pero vamos a tratar de hacerlos operativos y lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan entender. Si bien hay conceptos que ustedes ya manejan, es bueno que puedan organizarlos y puedan poder dar cuenta de cada uno de ellos digamos, en la parte que corresponde. Entonces lo que vamos a hacer es organizar todos los conceptos que ustedes traen, especificarlos un poquito y poder hablar de ellos, ¿sí? La ciencia del cuidado es concebida como un cuerpo creciente de ideas que puede caracterizarse por un conocimiento
racional, sistemático, exacto, fiable y verificable. Esto lo saben porque cuando vimos las características del conocimiento científico, vimos todos estos conceptos, ¿sí? Ahora, cada disciplina tiene un enfoque único y organizado para el desarrollo del conocimiento que dirige la investigación y la distingue de otros campos de estudio. Dicha organización o estructura disciplinaria es un componente crucial para ampliar el aprendizaje y seguir el desarrollo cognitivo de las perspectivas teóricas de la profesión. Ustedes saben que a lo largo de la historia el desarrollo de enfermería ha sido fuertemente desarrollado por distintos autores que han tratado de explicar cómo se ha producido, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es tomar la propuesta que nos ofrece Jacqueline Fauset, que habla acerca de la estructura jerárquica de los conocimientos de enfermería, ¿sí? Ella dice que hay 5 niveles que van de lo abstracto a lo concreto, que integran, que son los elementos concretos y precisos que validan las afirmaciones de nuestro conocimiento disciplinario, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar estos elementos que ella ofrece como los 5 elementos que sustentan el desarrollo científico teórico de enfermería. Y vamos a comenzar por el más abstracto, ¿sí? Ella dice que hay elementos que son comunes a todo el cuerpo y del desarrollo teórico de enfermería, tanto en los modelos como en la teoría. Hay elementos que son comunes y que han sido puestos o son de común acuerdo con toda la comunidad científica, que esos tienen que estar presentes en todo el desarrollo teórico de la disciplina, ¿sí? Entonces, se puede decir que los metaparadigmas en enfermería, que es el primer nivel, el primer elemento que ella describe como el más abstracto, es el conjunto de conceptos esenciales que identifican los fenómenos de interés para la enfermería, constituyen el núcleo disciplinar de la enfermería. El metaparadigma de enfermería contiene de manera abstracta los elementos centrales que posibilitan la existencia de la enfermería como disciplina, como práctica y como fenómeno. Existe un acuerdo general en las diferentes corrientes teóricas de enfermería en cuanto a estos elementos. Estos elementos son el cuidado, persona, salud y entorno. Estos conceptos son sumamente relevantes, pero también refieren a los objetivos, a los objetos de estudio de la enfermería en tanto como ciencia del cuidado. Los metaparadigmas se construyen históricamente a través de la influencia filosófica, social y cultural en que se desenvuelven los conocimientos y prácticas de la enfermería. Esto significa que los conceptos del metaparadigma no han tenido siempre el mismo sentido, sino que esto varían en el desarrollo histórico de la enfermería como ciencia. Ustedes también recuerden que cada una de las teoristas, de las personas que escribieron y desarrollaron algún modelo o teoría de enfermería, los define a su interior de acuerdo al posicionamiento que toman el desarrollo científico de su teoría, ¿no? Cada uno lo va a definir de manera diferente. Los conceptos del metaparadigma pueden no tener una aplicación empírica evidente, pero se hallan en la base de cualquier teoría, método y metodología de la ciencia enfermera. Así que esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo me imagino que los metaparadigmas ustedes los conocen, los han leído y saben sobre esto. Ahora, lo importante es que ustedes entiendan que este es el elemento más abstracto que tenemos. Se los puede definir, pero no se los define específicamente, sino que nos van a dar una idea acerca de cómo se desarrolla esa teoría disciplinar. Solamente eso. Por eso tiene esa abstracción. Entonces, resumiendo, los metaparadigmas serían los conceptos
conceptos globales que identifican el fenómeno central de una disciplina, ¿sí? Esos serían los metaparadigmas. Otro de los componentes que hace alusión Jacqueline Fauset es la filosofía, ¿sí? La filosofía entendida como los valores o creencias que guían el actuar de la profesión. Entonces podemos decir que la filosofía se define como la búsqueda para la comprensión de la naturaleza humana con sus realidades, significados, valores y normas de conducta en la medida que estos se relacionan con la naturaleza de las sociedades y la educación. De manera más específica, la filosofía representa los enunciados de lo que la gente asume como verdad en relación con el fenómeno de interés para una disciplina. En el área de las ciencias de enfermería, recuerdan ustedes que se han identificado 3 corrientes filosóficas o paradigmas imperantes en el momento histórico en que se dieron. Acá se acuerdan que ustedes lo tienen que haber visto, que analizamos 3 corrientes en las cuales se desarrolló la ciencia, que es la corriente de la categorización, la integración y la transformación. ¿Sí? La característica de cada uno de estos paradigmas no solo ha dejado sentir la influencia sobre el desarrollo de enfermería, sino también sobre el resto de la disciplina científica. Así que bueno, entonces, cuando hablamos de filosofía, hablamos de las creencias y valores que guían el actuar profesional, ¿sí? Hasta acá tenemos un elemento muy abstracto que son los metaparadigmas, luego bajamos en abstracción y tenemos la filosofía. Ahora vamos a ir al tercer elemento componente que define Jacqueline Fauset, que son los modelos conceptuales. Cuando hablamos de modelo conceptual, vamos a hacernos referencia, o se refieren en lo general, a imágenes mentales acerca de los fenómenos de interés de una disciplina que se expresan mediante palabras o términos descriptivos y proporcionan características para objetos, personas o acontecimientos. Orientan la práctica de la enfermera, proporcionándole una descripción, ¿sí? Según Fauset, los modelos en general representan visiones de ciertos fenómenos del mundo, pero simbolizan solo una aproximación o significación de aquellos conceptos considerados relevantes para la comprensión del acontecimiento. Lo describe como guías teóricas que orientan la práctica. Entonces, los modelos conceptuales van a ser las guías teóricas que orientan el pensamiento de enfermería de forma general, ¿sí? Son abstractos, no son específicos, son generales, ¿sí? Un modelo conceptual ofrece una perspectiva única a partir de la cual las enfermeras pueden desarrollar los conocimientos que se les derivan para su práctica. Los modelos están fundamentados en principios filosóficos, éticos y científicos que reflejan el pensamiento, los valores, las creencias y la filosofía que tienen sobre la práctica de enfermería y de quienes los han propuesto, ¿no? Pero son miradas generales y amplias de un fenómeno. Estos modelos permiten desarrollar guías para la práctica, para la investigación, para la docencia y para la gestión de cuidados enfermeros, ¿sí? Estos modelos ofrecen términos específicos para hacer más operativos los conceptos centrales de la disciplina y poder guiar el cuidado. Muchos autores han intentado estudiar estos modelos conceptuales. Algunos enfermeros han intentado agruparlo a partir de la identificación de aquellos aspectos que tenían en común. Ustedes ya han visto cuando han iniciado esta carrera que está la clasificación de los modelos y teoría, ¿sí? El que hizo un primer intento por clasificarlos en aquel momento fue Paul Beck en 1976, ¿se acuerdan? Los agrupó en tendencias. Después hubieron otras clasificaciones de acuerdo al desarrollo de la ciencia, se fue intentando clasificarlos. Así que bueno, entonces vamos a tener
Como tercer elemento, los modelos conceptuales, si bien son abstractos, pero tienen menos abstracción que la filosofía y que los metaparadigmas. Ahora vamos a ir a un cuarto elemento, que son las teorías. Las teorías son aquellos conjuntos de conceptos, definiciones y proporciones que proyectan una visión sistemática de un fenómeno mediante relación de conceptos para descubrir, explicar y predecir un fenómeno, ¿sí? Tiene un valor como medio para guiar o canalizar la función de la profesión. Incluye la dirección de la educación, la investigación y la práctica, con puntos de unión entre las tres. Cuando se considera la teoría como medio para lograr la autonomía profesional, una suposición operativa es que el conocimiento teórico es una base para alcanzar el poder en enfermería, ¿sí? ¿Qué podemos decir de las teorías entonces? Que las teorías es un conjunto de uno o más conceptos relativamente concretos y específicos, a diferencia de los modelos que son más generales, ¿sí? Acá en las teorías son conceptos relativamente concretos y específicos derivados de un modelo conceptual, clasificados por su nivel de abstracción y se pueden clasificar en grandes teorías, teoría de mediano rango o microteorías. De manera que las teorías describen, explican y o predicen los problemas del quehacer disciplinario en función de emparejarlos con los fenómenos teóricos, con la práctica mediante las perspectivas específicas y en situaciones que requieran la intervención en términos de cuidado enfermero, ¿sí? Ustedes saben el concepto de teoría, han visto teoría y también las teorías se han intentado clasificar, ¿sí? Entonces, las teorías que van a hacer van a instrumentalizar la acción de la práctica, ¿sí? Nos dan todo el soporte científico para llevar a la práctica el cuidado. Eso hace la teoría. Posterior a la teoría y en orden de menos abstracción y algo más concreto que tiene esta estructura jerárquica del conocimiento, Fauce propone el indicador empírico, ¿sí? Lo concibe al indicador empírico como el vínculo entre la teoría y la práctica que permite analizar matemáticamente, observar y medir la realidad a través de instrumentos de investigación y clínicos para un fenómeno específico. Entonces, ¿qué podríamos decir de los indicadores empíricos? Que son herramientas de medición, ¿sí? Que ayuda a evaluar los cuidados de enfermería y procedimientos clínicos que se utilizan para observar o medir un concepto de la teoría, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función? Servir de instrumento para cualificar y calificar. Es a través de este elemento que el quehacer enfermero logra consolidar su actuación ante los ojos del mundo, al pasar de la distante y a veces frecuente invisibilidad teórica a operacionalizar la praxis mediante pruebas empíricas que polarizan y visibilizan la disciplina a través de los indicadores del cuidado de enfermería. Eso sería el indicador empírico. Entonces, a partir de esta propuesta estructural, es que se logra conocer los elementos que sistematizan los tópicos teóricos de la disciplina y guían el actuar enfermero a fin de visibilizar el conjunto de saberes científicos que facultan a sus integrantes para seguir el desarrollo del conocimiento. Fíjense que acá tenemos los 5 elementos que propone Jacqueline Faucet y que los vamos a repasar y los resumimos ahora. Es un solo cuadro que está presentado en forma vertical y horizontal para que se pueda apreciar todo. Tenemos los metaparadigmas, ¿sí? Que si lo resumimos podríamos decir que es el de mayor abstracción, que son conceptos globales que permiten dirigir el actual profesional mediante la identificación de los fenómenos únicos y específicos del cuidado, ¿sí? Que el consenso de enfermería ha determinado que son 4, que son personas, salud, entorno y cuidado. Luego tenemos
en menor abstracción, tenemos la filosofía, que es aquella que habla acerca de las creencias y valores que guían el actuar profesional a través de las declaraciones en las diversas corrientes del pensamiento o paradigmas y manera de ver los fenómenos disciplinarios, ¿sí? Nosotros acá tenemos, por ejemplo, que hemos transitado por 3 corrientes filosóficas que nos han orientado para el desarrollo del conocimiento científico disciplinar, que son la categorización, integración y transformación, ¿sí? Luego tenemos los modelos conceptuales. Los modelos conceptuales son representaciones, visiones generales de ciertos fenómenos del mundo que son guías teóricas que orientan la práctica, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una clasificación en escuelas de los modelos conceptuales, que son agrupamiento por la misma orientación, ¿sí? Que ustedes ya la vieron. Luego tenemos las teorías. Las teorías serían el conjunto de uno o más conceptos relativamente concretos y específicos derivados de un modelo conceptual clasificados por su nivel de abstracción. Vamos a tener grandes teorías, teoría de mediano rango, teorías prácticas o microteorías. Luego vamos a llegar a los indicadores empíricos, que son lo concreto, son elementos que permiten analizar matemáticamente, observar y medir la realidad a través de instrumentos de investigación o instrumentos clínicos, ¿sí? Esto sería la estructura jerárquica del conocimiento enfermero y son los elementos que los constituyen según Jacqueline Fauset, ¿sí? Que esto no debe desconocer ningún enfermero a la hora de dar cuenta de cuál sería el cuerpo de conocimientos teóricos disciplinar que nos sustentan como ciencia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hablar de la parte práctica, ¿sí? Como dijimos anteriormente, enfermería tiene una parte, una dimensión que sería la dimensión teórica, que ya la desarrollamos con esta estructura jerárquica de Jacqueline Fauset, y ahora lo que vamos a hacer es hablar acerca del arte de enfermería, ¿sí? Ustedes saben que la conceptualización de la disciplina como arte enfatiza el aspecto más práctico de la profesión. Es el acto de brindar cuidados en alusión a poner en uso el cúmulo de conocimiento que sustentan y fundamentan el actuar profesional de enfermería. El arte es un conocimiento práctico que se pone de manifiesto en la relación interpersonal y en la utilización de técnicas y procedimientos. El conocimiento de cómo ejecutar determinadas acciones es el medio de expresión de enfermería que permite potenciar al individuo y llegar a la realización a través del quehacer práctico. Entonces, dado que nuestro cuidado y sus significados residen en el quehacer práctico, entonces la práctica de enfermería es el reflejo del marco epistemológico que tenemos como disciplina. ¿Se entiende? Entonces, diversos autores han tratado de identificar los patrones o dimensiones que llevan este arte de enfermería en la práctica, ¿no? Carper identificó 4 dimensiones y posteriormente King identificó 5. Vamos a tomar estas 5 dimensiones de King para el desarrollo de esta dimensión del arte. Esas dimensiones que tomó King son la dimensión científica, la dimensión técnica, la dimensión ética, la dimensión estética y la dimensión existencial. Vamos a hablar en primer lugar de la dimensión científica. La dimensión científica representa la selección que hace el enfermero y la aplicación de la teoría científica a la cual adhiere para su práctica. Todos los enfermeros tienen que fundamentar lo que realizan en su profesión o en el ejercicio profesional. Entonces, para poder fundamentar esto, se tiene que valer de todo el cuerpo científico de conocimientos. Entonces,
todos los enfermeros de una u otra manera adherimos a una teoría de enfermería, la cual nos va a dar el fundamento de la práctica que realizamos, ¿sí? Entonces, es fundamental considerar que el conjunto de conocimientos que integran las pautas de actuación profesional y que nos guían y fundamentan el actuar parte de las teorías que tenemos como cuerpo de conocimiento, ¿sí? Es importantísimo tener esto en cuenta. ¿Esto qué le va a permitir a la enfermera? Emplear leyes generales, va a poder describir, explicar y predecir fenómenos de interés específico para la disciplina. Es eso. Entonces, la definición científica está dada por todo aquel cuerpo teórico que tiene la teoría y que la enfermera pone en práctica cuando fundamenta todo el accionar que realiza, ¿sí? Eso es la dimensión científica que está en la práctica, digamos, que llevo a la práctica. Otra de las dimensiones que tenemos es la dimensión técnica. La dimensión técnica representa la manera en que las técnicas se aplican a situaciones específicas, ¿sí? Se traduce en términos de optimizar, coordinar, contextualizar y flexibilizar el actuar procedimental en busca de la eficacia y eficiencia para resolver los problemas de las personas y atender la particularidad de sus necesidades. ¿Qué queremos decir con esto? Que en esta dimensión se evidencia la articulación de lo que yo tengo como dimensión científica para llevar a la práctica y y aplicar las técnicas adecuadas, ¿sí? Acá es muy importante lo personal que pone el enfermero, ¿no? Es importante por cuanto logra comprender las experiencias de salud y el significado de bienestar. Aplica, cómo conocerse y conocer a los demás para promover la integralidad del encuentro y tener relaciones con la persona, con un todo que contribuya a un cuidado integral. O sea, todo lo personal mío va a influir en cómo tome la dimensión científica y la lleve a la aplicación de alguna técnica o procedimiento o algo específico o alguna acción específica que me lleve a la parte de la práctica, ¿no? Es eso lo que quiere decir. Entonces, esta dimensión técnica, si ustedes yo me imagino que todos trabajan, la van relacionando con esto. Primero lo científico, después está la dimensión técnica, que es aquello que ejecuto, que aplico, pero con la base teórica que tengo yo, ¿no? Otro de las dimensiones que propone King es la ética. O sea, yo tengo que poder comprender lo que es bueno, lo que se desea, lo que es correcto y lo que se debe hacer para preservar la vida, mitigar el sufrimiento y promover la salud, ¿no? A eso se refiere. Acá los valores personales, institucionales y humanísticos de la profesión se ponen en juego. Entonces, la dimensión ética rige la racionalidad moral a partir de la cual se eligen y actúan las acciones de cuidado en la práctica de enfermería, partiendo de la comprensión holística, la veracidad y la compasión como base normativa que aborde las obligaciones de la enfermera ante el servicio. Esto es importantísimo porque en los últimos tiempos se ha ido desarrollando y se han ido incorporando algunos patrones o dimensiones que hacen que esta dimensión ética se revalorice, ¿no? Como es el patrón sociopolítico, que faculta acá la creación de normas y políticas institucionales, siempre resguardando, ¿no?, los derechos y resguardando la integridad de la persona, ¿no? Y también como enfermeros, que acá también nos pone como agentes de cambio político y social con un gran compromiso para defender la salud, ¿no? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, que esta dimensión ética se ayorna de otros patrones, como ser el sociopolítico, otro patrón que más adelante también algunos
algunas autoras lo incorporan, es el patrón de emancipatorio, en donde pone en evidencia la capacidad de reflexión en términos sociales, políticos y culturales para lograr identificar los problemas de injusticia, inequidad dentro de las instituciones y crear condiciones justas y equitativas para todos, ¿no? Esto, fíjense en cómo se va integrando y se va uniendo a otras propuestas que se van haciendo más adelante, y esta dimensión ética guarda mucha relevancia para la profesión y es la que se pone en práctica siempre y cuando la enfermera o los profesionales revaloricen, ¿no? Revaloricen esto de lo que es lo moral, lo bueno, lo malo, comprender el bien del otro, sacarse, ponerse en una forma más neutral para no emitir juicios de valor, porque es otro de los problemas que también trae arraigado esto, ¿no? Entonces es importantísimo esta dimensión ética en la parte práctica de la enfermería y que siempre pone en juego el profesional. Otro de las dimensiones de las cuales también habla Jacqueline Fauset es la dimensión estética. Para hablar de la dimensión estética tenemos que es necesario, según Kim, que es necesario que las enfermeras puedan desarrollar habilidades de comunicación, ser creativas, empatizar y establecer una relación terapéutica humanizada con la persona que cuida. Así va a lograr identificar aspectos objetivos o subjetivos que le van a permitir detectar las necesidades reales de la persona que transita por una experiencia de salud o enfermedad, para poder crear un entorno que favorezca su recuperación, ¿sí? O sea, todos estamos de acuerdo en que esto tiene que ser así. O sea, el papel principal de la enfermera es actuar como un ser humano sensible y proactivo, que la diferencia de los demás profesionales de la salud, porque en su actuar profesional se reflejará el arte, por así decirlo, presente en todos los aspectos de la práctica de enfermería. A eso hace referencia la dimensión estética, ¿sí? A desarrollar la creación estética en enfermería. Dicen, es complejo, requiere de abstracción, la que se hace visible a través de las interacciones, las intervenciones del cuidado y las actitudes que desarrolla la enfermera en respuesta a las demás personas, ¿no? La estética en el cuidado implica no solo aplicar los conocimientos científicos, sino evidenciar que se adoptan medidas prioritarias e indispensables para que el paciente se recupere o desarrolle la capacidad de hacer frente a la situación. Este cambio permite el bienestar de la persona y será el reflejo de las acciones emprendidas por la enfermera. Una de los patrones que se deberían desarrollar, según Kim, dice que es la empatía, ¿no? La empatía, que es un modo importante de ponerla en práctica, ya que nos va a permitir conocer a la otra persona en situaciones singulares y particulares. Es la experiencia de sentir a través del conocimiento empático. Enfermería tiene muchas habilidades para percibir y empatizar con la vida de otras personas. Tiene una gama de conocimientos que le permite identificar y entender diversas formas de percibir la realidad. A partir de todo esto es importante que la enfermera se plantee cuestionamientos siempre, ¿no? Sé lo que hago lo que sé. En base a estas respuestas, la enfermera va a desarrollar su arte, ¿sí? Su actuación profesional de la forma más adecuada posible. Según Kim, una de las cuestiones importantes en esta dimensión estética es el conocimiento personal, ¿no? El conocimiento de sí mismo en la relación con el otro. Así que bueno, es esta la dimensión estética. Es la que integra la racionalidad estética de las características basadas en la expresión de la práctica, mediante la imaginación, la armonía, el ajuste, diseños de acciones, enfermería individualista, creativa y armoniosa dentro de una situación clínica específica. Por último, llegamos a la dimensión existencial, ¿sí? A ver,
Los diversos entornos en los cuales la enfermera se ha desempeñado o nos desempeñamos en el quehacer diario nos han permitido idear y facultar las soluciones más viables durante el desempeño de nuestras funciones, partiendo de algo que es prioritario a algo que no lo es, ¿sí? Entonces, en esta dimensión en esta última dimensión existencial, ponemos en juego nuestra experiencia, ¿sí? En la que nosotros a través del tiempo hemos ido ganando, porque nosotros hemos empezado con el desconocimiento, con un patrón de desconocimiento en donde actuábamos con total ignorancia en la práctica. Sí teníamos un saber teórico, ¿se entiende? Veníamos con un conocimiento teórico, pero el desconocimiento en lo práctico nos hacía ser ignorante ante lo que íbamos a ejecutar. A medida que va pasando el tiempo, vamos ganando experiencia. Entonces ahí se pone en juego el patrón de experiencia nuestro, en el que transforma nuestras expectativas teóricas a través de los encuentros con la otra persona y vamos creando prácticas reales, ¿sí? Y esta práctica real lo que hace es poner en evidencia esa intuición que nosotros vamos a ir desarrollando para que cuando tengamos otra situación muy parecida, ya sepamos qué hacer, porque esta experiencia que hemos adquirido a lo largo del tiempo nos ha hecho desarrollar cierta intuición. Entonces, eso que vamos poniendo en práctica es lo existencial, ¿sí? Representa la racionalidad práctica de las características basadas en la experiencia que tiene la enfermera, partiendo de una contextualización de la individualidad y de las perspectivas de la enfermera, que permite abordar y solucionar problemas de distintos tipos a través del tiempo, ¿sí? Entonces, la dimensión existencial tiene que ver con esto que desarrolla la enfermera a lo largo del tiempo y que pone en práctica primero desde el desconocimiento, después con la experiencia y después con la intuición, ¿sí? A eso se refiere esta dimensión existencial. Como verán, la naturaleza práctica de la enfermería y su conocimiento es el resultado de muchos elementos que se ponen en juego y se interrelacionan entre sí. Entonces, la estructura jerárquica nos permite a la enfermera entender cuáles son los conocimientos disciplinares que guían y definen y fundamentan el ejercicio profesional de forma teórica y las dimensiones que pone en práctica la enfermera que surgen de esta cuestión científica teórica, ¿no? Entonces, resulta inevitable aceptar que los enfoques actuales del conocimiento enfermero continuarán cambiando con el tiempo y en la medida que se modifiquen los valores y recursos de la sociedad, y que esto que vimos hoy es un aporte que hacen algunas autoras con respecto a la parte teórica y práctica de la enfermería y que nos tienen que permitir poder visibilizar cuáles son los elementos que constituyen nuestra disciplina científica. Espero haberlos al menos acercado herramientas básicas y conceptuales generales para que ustedes puedan profundizar después con los artículos que le damos en la cátedra. Así que bueno, les deseo un buen aprendizaje y nos estaremos encontrando con la próxima unidad. Muchas gracias.